Bienvenidos una vez más, amables oyentes, en este programa Diálogo Bíblico. Con ustedes, Pastor Juan Villanueva, aquí les habla Raúl Medina. Muchas gracias. Vamos a conversar ahora acerca del pacto con Noé. Todo nuestro tema ha estado relacionado con esta promesa, con este pacto de Dios. Y ahora, en el tema de Noé, estamos viendo que Dios va a hacer un pacto. Capítulo 6, nosotros vamos a algunos textos a repetirlos porque están dentro de nuestra temática. 6:18 dice: más, mira lo interesante ante toda la turbulencia, lo que viene, ¿no es cierto? Dios le dice: más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Qué te parece este pacto? Involucra una acción, ¿no? Dios dice: aquí está el pacto, pero tú tienes que entrar, tienes que hacer algo. Hay una parte del hombre en este caso, claro, que es entrar en el arca. Es primera vez que aparece el término pacto en la Biblia, ¿ya? Y tú ves que en el contexto, porque luego viene el diluvio, pacto es igual a salvación. Pacto es una disposición a buenas cosas. Y eso es lo que importa aquí. El que hace el pacto, porque habla de mi pacto, es Dios. Y Dios tiene la mejor disposición a hacer buenas cosas en favor nuestro. Y se lo dice al jefe de la familia, de la única familia que se salvó del diluvio, ¿ya? O sea, es un recomienzo de la humanidad. En este caso Noé es un segundo Adán, y ya lo vamos a ver quizás al final con más detalle eso. Así que el impacto, el eco, la trascendencia de este pacto es enorme porque contempla a toda la humanidad. Nos habla del carácter de Dios, un carácter lleno de gracia, lleno de bondad, siempre orientado a la salvación de sus hijos, ¿ya? Entonces hay una parte, digamos, el iniciador del pacto siempre es Dios. Eso es importante. Y Él habla de mi pacto, es un pacto de Él, que Él establece no para sojuzgar, para aplastar, sino es un pacto de salvación. En este caso, salvación de los sobrevivientes. Es salvación con todos los vivientes después del diluvio, ¿ya? Más adelante vendrán otros pactos que involucran a los que tienen fe, pero en este caso el pacto tiene una responsabilidad, que tú entras en el arca con tu familia, ¿ya? Y tiene, digamos, esta dimensión universal, el punto de vista de la Tierra, el planeta Tierra, de salvar a todos los fieles de Dios. Me suena muy importante. Yo creo que usted, amable oyente, debería pensar que Dios es el que inicia siempre la actividad salvífica. Sí. Uno no tiene alguna intención de salvarse, no entiende ese concepto. Quizás hacer religioso, alguna cosa, pero si Dios no actúa. Y algo más que importante, Juan, es que Dios no solamente le dice: mira, voy a hacer un pacto, sino le da algunas características y conlleva algunos otros detalles para que el hombre confíe en Él y tenga la seguridad de que si va a ocurrir algo, como Él lo dijo, tú vas a estar salvo. Y no solamente tú y tu familia. O sea, pensando en lo que Dios sabía de lo que iba a ocurrir en el momento de tomar la decisión. Porque fueron ellos los que aceptaron en realidad. Claro. Y fíjate, un elemento adicional, Raúl, es que esta palabra pacto es la palabra berit. Lleva esta palabra implicado la necesidad de un purificador, ¿ya? No solamente es purificar, es la necesidad de un purificador. En este caso, el pecador debe contar con un purificador. Y entonces ya están, lo que Dios inauguró en el mismo jardín del Edén, está la idea del sacrificio. Es decir, el sacrificio en favor de. Por lo tanto, aquí ya, por los ojos de la fe, podemos ver el sacrificio de Cristo en la cruz, que es nuestro purificador. Cómo este pacto prediluvial con Noé va a tener luego otras manifestaciones, desarrollos ampliados. Y en esto vemos un principio bíblico, teológico, que Dios siempre es consistente. Es decir, Él establece un pacto y luego los pactos que vienen a continuación con Abraham, con Moisés, o como lo describe el libro de Jeremías, todos esos tienen su precedente en este pacto con Noé.
Si Dios siempre es consistente, y los pactos que vamos a estudiar este trimestre, todos ellos están unidos porque tienen su inicio, su iniciativa en Dios, en un Dios de salvación que, digamos, disponibiliza un sacrificio, el de su propio Hijo, para consumar la salvación de la raza humana en la cruz. Estaba pensando que hay algunas características, lo que Dios habla aquí, requiere una fe en las palabras de ese Señor, de ese Dios. Sí. Y la tiene porque sí. Él lo había conocido, había andado con Él, ¿te acuerdas? Lo habíamos dicho, caminó Él con Dios, y le creyó cuando dijo, porque mira, ¿a qué cree? Que va a venir un diluvio. Y yo no encuentro en la Biblia que aparezca más lloviendo antes de la creación, antes del diluvio. Incluso unos autores piensan que puede ser un rocío, ¿no es cierto?, de noche, y eso era suficiente. No habían los trastornos geográficos que hoy día hay. Y entonces ante eso Noé cree a Dios y le dice sí. Y lo otro es que la cantidad de tiempo que estuvo, bueno, en relación a lo que vivía la gente, era más o menos bastantes años. Bueno, nosotros asistimos a varias versiones, incluso versiones de Hollywood al respecto, ¿no? Por allá por el 2014 se lanzó la película Noé, que es una versión hollywoodense completamente aparte del relato bíblico. Tiene los elementos del bien y el mal, etcétera, pero naturalmente hay adiciones que distorsionan completamente el asunto, ¿no? Pero como tú dices, hay una cuestión de fe, y Hebreos 11:7 dice que de Noé, heredero de justicia que viene por la fe. Es decir, Noé fue un hombre de fe. No tenía ningún precedente, nada que le hablara de un diluvio. Tenía que creer en algo que nunca había acontecido. Pero en este caso ya sabemos por los estudios que hay que, como dice la Biblia, las aguas vinieron del abismo de abajo y vinieron de arriba. Y esto es muy interesante porque resulta que en la creación Dios dividió las aguas de arriba y de abajo. Claro. Y ahora aquí en el diluvio se producen todo este proceso en reversa. Se unen las aguas de arriba y las aguas de abajo para producir el diluvio, porque se sabe que las aguas de lluvia no hubieran sido capaces de formar esta capa de agua que se formó, que fue de carácter universal. Ahora sabemos que debajo de nosotros hay muchos océanos de agua. Hay mucho más agua que aquí arriba. No en vano, entonces, cuando hay una erupción volcánica, como ocurre frecuentemente en Chile, lo que más sale es vapor. No claro. Es tanta ceniza que sale. Hay algunos sí, ¿no? Alguna erupción histórica. Pero lo que sale frecuentemente es vapor de agua. Hay mucha agua abajo, ¿ya? Entonces, evidentemente lo que Dios, en este Dios consistente, sabemos que el mundo no será destruido por agua, como Dios lo dio una señal con el arco iris, ¿no es cierto? Pero Dios tiene sus herramientas para producir los juicios que Él ha anticipado, ¿no? Agradecemos su atención a los oyentes. Vamos a volver mañana con ustedes. Bendiciones.